Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Deseamos que su 24 y la Navidad del día 25 haya sido lleno de paz, tranquilidad y felicidad en unión de sus queridas familias. Quiero contarles que hemos recibido muchas llamadas telefónicas, hemos recibido muchos correos electrónicos y amigos que nos han hablado personalmente solicitando que repitiéramos el programa que se transmitió el día domingo 19 de diciembre sobre nuestras tradiciones. Tan bellas, tan sentidas, tan lindas. Así que, bueno, pues repetiremos esta noche este programa y aprovechamos para decirles desde ya un feliz año 2011 que sea también lleno de paz y prosperidad. Vamos al programa. Bueno, para hablar un poco más del tema, para profundizar sobre esas hermosas tradiciones guatemaltecas que son tan importantes, porque particularmente en la época tan difícil en que vivimos, el hecho de que Guatemala sea un país fuerte en su tradición, el hecho de que los guatemaltecos valoricemos tanto las cosas que hacemos bien, creo que es fundamental. Entonces, para hablar más sobre el tema, tengo el verdadero gusto que me acompañe el licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Él es cronista de la ciudad de Guatemala, muy conocido por su enorme aportación hacia nuestro acervo cultural, y con él vamos hoy a enriquecer un poco nuestros conceptos y conocimiento del tema. Licenciado, bienvenido esta noche, un gusto tenerlo por acá y muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Para mí es un gusto de verdad estar en Acción Positiva en estos días tan especiales donde realmente ya priva ese sentimiento fraternal que, por cierto, debería de reinar siempre. Claro, y yo creo que esa es la parte como que importante que debemos de ir dejando siempre. Yo cuando hablaba de un pueblo fuerte, porque yo verdaderamente creo mucho en el pueblo de Guatemala, licenciado. Es un pueblo que resiste todo lo que le viene, que aguanta tanta adversidad, y sin embargo pues siempre está la alegría, siempre está la fraternidad, pero yo creo que es bueno que nosotros la reforcemos también. Ahora, por ejemplo, licenciado, se habló ya en un programa anterior de nuestras tradiciones como los nacimientos, las pastorelas, etcétera. Pero a mí me gustaría que usted nos hiciera un sumario, digamos, de que en esta época, ¿cuáles son las tradiciones más importantes que estamos celebrando? ¿Cuáles son los eventos más agradables? ¿Cómo no, doctor? Vamos a comentar en primer lugar que para entender las tradiciones populares de Guatemala, tenemos que dividir el año básicamente en 3 ciclos, y estos básicamente serían Cuaresma y Semana Santa, Corpus Christi y la Navidad. Cada uno de estos 3 ciclos tiene sus características particulares, dentro de los cuales vamos a encontrar como elemento común color, olor, sabor, así como sonidos, así como efectos ópticos también. Desde el punto de vista de la Navidad, vamos a mencionar que este ciclo se inicia el 7 de diciembre a las 6 de la tarde y culmina el día 2 de febrero a mediodía. Nuestra tradición es tan meticulosa que tiene hasta las horas precisas. 7 de diciembre, 6 de la tarde son las vísperas de la Inmaculada Concepción, y en Guatemala desde el siglo XVI se enciende lo que antiguamente eran las luminarias de la Virgen. Estas eran luces muy artísticas que se colocaban en los edificios públicos y en algunos edificios religiosos. Yo creo que la mejor descripción que tenemos de estas luminarias, como se llamaban, la dejó el abate Brasseur de Bourbourg en el año 1855 en una carta que se publicó en París. Y él dice que nunca había visto luces más espléndidas en América, ni en México, ni en Nueva York, que más bien le figuraba estar en las fiestas de las luces en Bengala. Esto es al describir este de las 6 de la tarde de 7 de diciembre. Pero además quiero decir que este hecho de la luminaria tenía como principio cambiar la rutina de la noche a darle un sentido festivo para el día siguiente. Y de esa manera hay también luminarias civiles,
Por ejemplo, el Acta de Independencia, en su último artículo dice, se mandan 3 días de iluminación. Por su parte, el decreto de fundación de la República de Guatemala de marzo de 1847 nos indica también 3 días de iluminación. Lo que sucede, que después de la Revolución Liberal hay una serie de cambios en la vida política, religiosa y cultural del país. Desaparece entonces esta luminaria oficial y se convierte popularmente en un hecho conocido como la quema del diablo, que la vamos a entender como una luz con un significado muy particular, que es una lucha entre el bien y el mal, ya que el fuego va a ser un purificador, pero este hecho con algarabía y bien llevado, precisamente es la apertura del ciclo de tradiciones navideñas en Guatemala. Yo creo que es bien sumamente interesante, licenciado, porque personalmente yo no me recordaba de este hecho de las luminarias, y probablemente mucha gente que nos está viendo y escuchando tampoco, ¿verdad? Pero qué interesante que usted nos lo traiga a la memoria, pues ese paso, diría, o ese paso hacia lo que es la quema del diablo, que ahora usted mencionó algo también interesante, que con sus limitaciones y con sus cambios, porque ahora pues hay mucha respuesta o mucho, no ataque, pero presión en el sentido de evitar pues toda contaminación. Pero qué interesante que la luminaria vuelve y se convierte, digamos, la quema del diablo. Hasta había quien lo mencionaba que era una parte sanitaria también, porque en aquellas épocas que la medicina era menos desarrollada, por ejemplo, se quemaban colchones, se quemaban cosas que pudieran tener contaminación. Pero el hecho es que ahí empieza el ciclo, digamos, el 7 de diciembre. Ahí es. Y por eso le decía yo, bien llevado y bien entendido. Claro. El sentido es nada más una llama. Claro, claro. No, yo creo que eso es fundamental. Bueno, empieza el ciclo del 7 de diciembre. ¿Y de ahí a dónde nos vamos? 8 de diciembre, Día de la Virgen de Concepción. Esta actividad en la ciudad de Guatemala se celebra en el Templo de San Francisco. Y aquí vamos a mencionar que todos los viajeros extranjeros que estuvieron en Guatemala durante el siglo XIX y que coinciden en el 8 de diciembre dicen que es fastuoso. Y sobre todo el acontecimiento del día, la procesión con la imagen de la Virgen, hecho que se sigue realizando actualmente y por cierto con muchísima concurrencia. La festividad de la Virgen de Concepción tiene raíces muy profundas, porque la primera ermita que se construyó en Guatemala en 1524 se llama Concepción la Conquistadora. La primera cofradía que se fundó en Guatemala se llama Inmaculada Concepción en el Templo de San Francisco. Luego fue declarada patrona de todo el Imperio Español, patrona de la ciudad de Guatemala, y esto nos indica el por qué hoy en día la fiesta de Concepción se celebra en casi toda la República de Guatemala. Vamos a los lugares, Huazacapán, Escuintla, Zacapa, Concepción Tutuapa, Concepción Chiquilichapa, Villanueva, Ciudad Vieja, muchos lugares más, incluso en barrios de la ciudad de Guatemala. Pero, ¿qué tiene que ver esta fiesta de Concepción con nuestra tradición? Es la puerta de la Navidad y es precisamente donde la gastronomía empieza a ser de las suyas. Vamos a tener que ir a un corte, porque ya con eso que está abriendo el apetito, vamos a tener que hacer un corte y regresamos un momento con más acción positiva.